Hola, ¿qué tal amigos de María Visión? Mi nombre es Manuel Ocampo Ponce y como siempre estoy muy contento de compartir aquí con ustedes en este canal de María Visión Luz Católica. Estamos en su programa Concilios y el día de hoy vamos a tratar el tema sobre la Gaudium et Spes, un documento del Concilio Vaticano II que trata sobre la comunidad de los pueblos y el fomento de la paz. Así que es un tema muy importante de este documento que es del Concilio Vaticano II. Quédese con nosotros, bienvenidos, comenzamos. Ya estoy aquí con ustedes en su programa Concilios, muy contento como siempre y ahora con un tema para profundizar un poco más sobre este documento que es la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et Spes, es decir, gozo y esperanza. Fíjense qué nombre tan bonito tiene este documento del Concilio Vaticano II. Para los que tienen ya sus documentos completos del Concilio Vaticano II, pues yo les quiero decir que vamos a ver a partir del número 77. El número 77 en adelante, para los que quieran ir hojeando su Gaudium et Spes, que algunos seguramente ya tienen estos documentos, y los que no, no se preocupen porque aquí nosotros los vamos a ir llevando como siempre de la mano para que vayamos saboreando todos estos conceptos y todas estas enseñanzas tan importantes del Concilio Vaticano II. Pues el tema de hoy, como lo acabo de decir, es la comunidad de los pueblos y el fomento de la paz. Es decir, nos vamos a centrar en lo que es la paz y lo que es también la guerra. Sobre todo, ¿por qué? Porque a partir de antes del Concilio Vaticano II, que se celebró en los años 60 del siglo pasado, pues acababan de terminar las guerras mundiales, el holocausto nazi, habían muerto millones de personas en las guerras, pero además se había desarrollado a partir de estas guerras una tecnología y una ciencia de guerra que fue capaz de culminar en pues aquellas bombas atómicas que destruyeron prácticamente a ciudades enteras, lo cual pues representaba una amenaza muy grande para lo que es pues la humanidad, porque ya no eran bombas que pues nada más destruían a una partecita, ¿verdad? Ya no se trataba de bombas o de guerras en donde la gente se enfrentara frente a frente o cuerpo a cuerpo con los otros, sino que a través de toda esta tecnología y de otras ciencias, pues se produjo una crisis después de la Segunda Guerra Mundial muy grande, porque todo el mundo se dio cuenta de que aquel país que había echado esas bombas atómicas, pues tenía la capacidad de destruir y de imponer su poder, su poderío a toda costa. Entonces, había otros países que también ya habían desarrollado esta tecnología, pero entonces viene una amenaza de que esos países buscaran, pues, también lograr el poder o defenderse, ¿verdad?, de este país que había echado las bombas atómicas, que había destruido a tanta gente, y entonces viene todo este periodo, ¿verdad?, de una crisis muy grande, que es la Guerra Fría, la llamada Guerra Fría. Y bueno, las hostilidades, pero que además se extienden hasta nuestros días. Ya estamos más de 50 años del Concilio Vaticano II y más de 50 años de la Segunda Guerra Mundial y pues seguimos en la misma situación, ¿verdad? No nada más con armas, con bombas atómicas, sino también con armas químicas, con armas biológicas. Las biológicas son peligrosísimas porque pueden destruir
pues a toda la humanidad, sencillamente produciendo una pandemia o algo por el estilo. Entonces, por eso el Concilio Vaticano II, pues enérgicamente se pronuncia en contra de la guerra, a pesar de que existe desde luego un principio en la doctrina social cristiana y en la moral católica, que es el de la guerra justa, que está fundado en la legítima defensa. Cuando a una persona se le agrede en sus derechos fundamentales y se comete una injusticia y ya no hay otro camino menos cruento para poder lograr la justicia y la paz, pues siempre hay la alternativa de la legítima defensa o de la guerra justa, pero esta guerra justa tiene tiene que cumplir con ciertos requisitos, ¿verdad? Sobre todo, no haber otras posibilidades y además tener también unas posibilidades de ganar, ¿verdad? En las que pues lo que se pierda sea mínimo en comparación con lo que se pueda obtener, porque si no hay todas las condiciones para la guerra justa, pues se convierte en injusta y entonces produce mucha destrucción. Sin embargo, la guerra nunca es conveniente, lo dice este concilio, no la recomienda y promueve y fomenta que todos los cristianos, y sobre todo como una bienaventuranza de todos aquellos que buscan o que trabajan por la paz, ¿sí? Eso acuérdense que incluso es una bienaventuranza y por lo tanto es una exigencia cristiana, es una exigencia de la moral cristiana que los católicos busquemos la paz. Pero entonces empieza después el documento explicando lo que es la paz y lo que es la guerra, porque a veces no tenemos claro lo que es la naturaleza de la paz y entonces explica clarísimamente que la paz, bueno, viene siendo, si nosotros lo resumimos, la tranquilidad del orden justo. Pero el documento que vamos a ver en unos momentos más, después en el siguiente bloque, empieza diciendo que esta paz o esta tranquilidad del orden justo no es, por ningún motivo, no viene siendo pues el equilibrio de las fuerzas. Eso no es la paz. La paz no es tampoco la ausencia de guerra. O sea, como no hay guerra, hay paz. No. Hay veces que, aunque no haya guerra, pues viene siendo un problema muy grave, que aunque no haya guerra, haya una especie de guerra fría o de guerra silenciosa, en donde pues unos se aprovechan de otros y sometidos los otros por el miedo, por el terror o por lo que sea, soportan toda clase de injusticias, como pueden ser bloqueos económicos, como pueden ser amenazas, etcétera. Tampoco, también dice el documento, que la paz no es el dominio despótico de unos sobre otros. Ay, qué tranquilos están todos y qué pacíficos, pero porque hay una amenaza muy grande de que si hacen algo o buscan sus derechos, entonces vienen unas represalias terribles que pueden matar a todos. Eso no es la paz, dice clarísimamente este documento, y por lo mismo nos damos cuenta a 50 años del Concilio Vaticano II de que esto es exactamente lo que tenemos. Estas formas de paz son las que han prevalecido, es decir, de paz entre comillas, porque en realidad no podemos hablar de paz si es ausencia de guerra, si es un equilibrio de fuerzas entre los que tienen, las potencias que tienen más dinero, más poder, más armas nucleares o armas químicas o biológicas, o el dominio despótico de unos que tienen el poder y aunque 3/4 partes del mundo estén en la pobreza, en la miseria, en la injusticia, a eso le llaman paz. Y eso no es la paz. Por eso dice clarísimamente también el documento que pues nosotros tenemos como cristianos católicos y todo hombre la obligación de trabajar por la verdadera paz. No va a haber una instalación de un orden verdaderamente humano en el mundo si no se busca sinceramente la auténtica paz.
que no es ninguna de estas cosas que acabamos de mencionar y que a veces nos hacen ver como que la paz es eso. Entonces, todo esto y después lo que es la guerra, lo vamos a ir desmenuzando y saboreando para que reflexionemos sobre estas cuestiones que son tan fundamentales en un mundo en el que siempre hay una amenaza de guerra por la misma naturaleza humana caída del pecado. Pero vamos a un corte y regresamos, no se vayan. Ya estoy aquí con ustedes recibiendo tweets. Quiero por lo mismo recordarles nuestras vías de comunicación. Tenemos aquí a Evelyn Morales, que ya está presente. Bueno, y a otros más que voy a ir mencionando poco a poco. Nuestras vías de comunicación son el correo concilios@mariavision.com. Ahí me pueden hacer preguntas, comentarios y yo les respondo durante la semana. O si quieren que les responda yo más rápido, tenemos dos vías. Una es el Twitter, que es @filos1403, y la otra es el Facebook, que es manuel.ocampo.ponce. Esa es la cuenta de Facebook. Ustedes me hacen una solicitud de amistad y entonces yo lo recibo, y ahí también por ahí voy recibiendo comentarios y resolviendo algunas dudas o cuestiones que pudieran surgir a partir de esto. Algunos me preguntaban ahorita qué era esa música que se escuchaba. Es que hay un concierto que se está preparando aquí en el centro de Zapopan, y entonces, bueno, pues es una música terrible, fuertísima. Ya ven ustedes que es el rock. Pero bueno, no se preocupen, no es de María Visión esa música, y vamos a seguir adelante para que no, el mal no vaya triunfando sobre el bien. Bueno, les decía yo que estamos hablando sobre este documento tan importante del Concilio Vaticano II, que es la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el Mundo Actual, Gaudium et Spes, Gozo y Esperanza, a partir de su número 77, en el que se habla de la comunidad de los pueblos y el fomento de la paz. Ya dijimos más o menos lo que no es la guerra, lo que no es la paz, perdón. Ya dijimos lo que no es la paz. Y entonces ahora vamos a decir muy claramente lo que sí es la paz. Y ya habíamos dicho más o menos la definición como la tranquilidad del orden justo. Es decir, la paz es obra del orden y fruto de la justicia, ¿sí? La justicia y el orden son las dos cosas, los dos elementos que entran en la composición de lo que es la verdadera paz, justicia y orden. Por eso la paz es la tranquilidad del orden justo. Si no hay orden, no puede haber justicia. Y para que haya orden, nosotros tenemos que trabajar, los seres humanos, sedientos de justicia, que es el fruto, ¿sí? El fruto del orden es la justicia, porque si algo está ordenado, por consecuencia, es justo si algo está bien ordenado. Entonces, del orden deviene la justicia, y los hombres que estamos sedientos de justicia tenemos que trabajar en este mundo en el que hay pues una naturaleza y una voluntad herida por el pecado original. Tenemos nosotros que trabajar para ir alcanzando cada vez mejor a través del orden esa justicia, y entonces venga como resultado la paz. Pero para esto Dios nos ha dado en este orden la ley natural, la ley divina, es lo que el hombre tiene que seguir para alcanzar el orden, la justicia y la paz. Ahora, el orden y la justicia, que son la obra y el fruto, ¿verdad? Esta obra y fruto, la justicia, el orden, lo que va a buscar es el bien común, es decir, el verdadero bien de todos y cada uno de los miembros que
conforman la sociedad. Pero aquí no estamos hablando nada más de una sociedad, de una nación, de un estado, sino de la comunidad de los pueblos, es decir, de la comunidad internacional de todos los pueblos, en donde tenemos que buscar que haya una justicia, un orden y una paz, porque de lo contrario se establece el desorden, y la injusticia que viene del desorden es la causa de la guerra. Entre las causas de la guerra tenemos dos causas muy importantes, que son la voluntad herida por el pecado, eso es, y entonces sobreviene a partir de esto la injusticia. Y entonces, como hay injusticia, entonces tienen que luchar por la justicia. Pero todo esto viene muy claro en el documento, así que aquí en María Visión, con muchísimo cariño, hemos preparado un material para que usted lo escuche directamente del documento. Vamos al material. El capítulo 5 de la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et Spes, está dedicado a la comunidad de los pueblos y el fomento de la paz, y en el número 77 contiene una breve introducción que afirma textualmente lo siguiente. En estos últimos años, en los que aún perduran entre los hombres la aflicción y las angustias nacidas de la realidad o de la amenaza de la guerra, la familia humana ha llegado en su proceso de madurez a un momento de suprema crisis, solidarizándose poco a poco y ya más consciente en todo lugar de su unidad, no puede llevar a cabo su tarea, o sea, construir un mundo más humano para todos los hombres en toda la extensión de la tierra, sin que todos se orienten con espíritu renovado a la verdadera paz. De aquí proviene que el mensaje evangélico, a tono con los más profundos anhelos y deseos del género humano, luz en nuestros días con nuevo resplandor, al proclamar bienaventurados a los constructores de la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Por eso el concilio, al tratar de la nobilísima y auténtica noción de la paz, después de condenar la crueldad de la guerra, pretende hacer un ardiente llamamiento a los cristianos para que con el auxilio de Cristo, autor de la paz, cooperen con todos los hombres a cimentar la paz en la justicia y el amor, y a aportar los medios de la paz. Y después de esta breve introducción, en el número 78, se refiere a la naturaleza de la paz con las siguientes palabras textuales. La paz no es una simple ausencia de la guerra, ni el resultado del solo equilibrio de las fuerzas, o de una hegemonía despótica, sino que con toda exactitud y propiedad se llama obra de la justicia. Es el fruto del orden plantado en la sociedad humana por su divino fundador, y que los hombres sedientos siempre de una más perfecta justicia han de llevar a su madurez. El bien común del género humano se rige primeramente por la ley eterna, pero en sus exigencias concretas durante el transcurso del tiempo está sometido a continuos cambios. Por eso, la paz jamás es una cosa del todo hecha, sino un perpetuo quehacer. Dada la fragilidad de la voluntad humana, herida por el pecado, el cuidado por la paz reclama de cada uno constante dominio de sí mismo y vigilancia por parte de la autoridad legítima. Esto no basta. Esta paz en la tierra no se puede lograr si no se asegura el bien de las personas y la comunicación espontánea entre los hombres, de sus riquezas de orden intelectual y espiritual. Son absolutamente necesarios el firme propósito de respetar a los demás hombres y pueblos, así como su dignidad, y el apasionado ejercicio de la fraternidad en orden a construir la paz. Así,
La paz es también fruto del amor, que sobrepasa la meta indicada por la justicia. La paz sobre la tierra, nacido del amor al prójimo, es imagen y efecto de la paz de Cristo, que procede del Padre. En efecto, el propio Hijo encarnado, Príncipe de la paz, ha reconciliado con Dios a todos los hombres por la cruz, y reconstituyendo en un solo pueblo y en un solo cuerpo la unidad del género humano, ha dado muerte al odio en su propia carne, y después del triunfo de su resurrección, ha infundido su espíritu de amor en el corazón de los hombres, por lo cual se llama insistentemente la atención de todos los cristianos para que, viviendo según la verdad en la caridad, se unan con los hombres realmente pacíficos para implorar y establecer la paz. Movidos por el mismo espíritu, no podemos dejar de alabar a aquellos que, renunciando a la violencia en la exigencia de sus derechos, recurren a los medios de defensa que, por otra parte, están al alcance incluso de los más débiles, con tal que esto sea posible sin lesión de los derechos y obligaciones de los otros o de la sociedad. En la medida en que el hombre es pecador, amenaza y amenazará el peligro de guerra hasta el retorno de Cristo. Pero en la medida en que, unidos por la caridad, triunfen del pecado, pueden también reportar la victoria sobre la violencia hasta la realización de aquella palabra. De sus espadas forjarán arados y de sus lanzas hoces. Las naciones no levantarán ya más la espada una contra otra, y jamás se llevará a cabo la guerra. Aquí estoy recibiendo ya sus comentarios. Me dice Fernando Tor que el bullying, otra forma de guerra, pues desde luego hay muchísimas formas de guerra, de violencia. Algunas parecen pacíficas, pero en realidad es una violencia tremenda. Veamos cómo, para que alguien reclame sus derechos con justicia, debe evitarse siempre dañar a los demás. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Y muchas veces incluso vemos las manifestaciones que aparentemente son justas, pero que si van contra los derechos de los demás, contra su derecho al libre tránsito, si obstaculizan el trabajo de los demás, pues obviamente eso es otro tipo de guerra u otro tipo de violencia. Pero para ir en orden, vamos a continuar diciendo que las causas de la guerra es la voluntad herida del hombre por el pecado original. Entonces hay una voluntad que está desordenada. Y entonces, por lo tanto, es injusta. La injusticia busca con el egoísmo el poder, satisfacer sus propias necesidades a una costa de los demás, y entonces se genera la injusticia. Por lo tanto, como antídoto para esto, en lo más profundo del ser de cada persona, tiene que haber un auténtico dominio de nosotros mismos. Contra más vamos teniendo, más vamos queriendo. Como personas, como familias, como ciudades, como colonias, como estados, como países, vamos queriendo más, y no nos damos cuenta que eso que vamos atesorando lo hacemos a costa, muchas veces, del sufrimiento, de la injusticia y de la pobreza de millones de personas, ¿sí? Pensemos en la gente que trabaja para nosotros, en nuestros empleados, en toda la gente que nos sirve. ¿Cuántas veces nosotros somos injustos con estas personas? Y entonces esto va provocando esta injusticia, que no haya paz y que venga la guerra. Entonces se necesita este dominio de nosotros mismos, de nuestra voluntad, pero además también que una autoridad legítima vigile esto. Y autoridad legítima es muy, muy importante entender esto, porque la autoridad legítima no es aquella que la mayoría, una turba ahí de gente sin educación, vota para que sea esa la autoridad legítima. La autoridad legítima es la que conoce perfectamente cuál debe ser el orden social
y que tiene la firme voluntad y los hábitos, es decir, las virtudes, sobre todo la prudencia gubernativa y la justicia social, para garantizar y asegurar el bien común, es decir, el bien de todos y cada uno. Si no tiene ese perfil, no es legítima la autoridad, ¿sí? Por más que haya salido por todas las mayorías y por todos los grupos, por decretos, por votaciones, no viene la legitimidad moral para que alguien sea autoridad. Entonces, fíjense cómo la ley natural, la ley divina establecida por Dios, es muy diferente de las leyes de los hombres. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos con más. Estoy aquí con ustedes. Le doy las gracias y un saludo a Arturo Dalcel, a Gerardo Segovia, a Lucy también, a Evelyn Morales, a Héctor Sánchez, que nos están viendo, también a Lucila González, que nos saluda desde Estados Unidos. Recuerden que este programa se ve en Estados Unidos, en América Latina, en el Caribe y en todos los lugares donde llega la señal, también por internet hasta Europa y otros países. Bueno, estamos hablando sobre la guerra y entonces decíamos que hay que tener el autodominio de sí y una autoridad que debe ser definitivamente y siempre una autoridad legítima. Pero tampoco se puede lograr la paz si no hay una correcta comunicación de bienes espirituales e intelectuales. O sea, hay diferentes tipos de pobreza, y la pobreza cultural, la pobreza intelectual, estos tipos de pobreza también son injustos y entonces también producen la guerra con todas sus consecuencias. Por eso este concilio se opone radicalmente a lo que es la guerra, todas estas formas de guerra, todas estas formas de violencia, ¿verdad?, que parecen pacíficas, pero que en realidad de pacíficas no tienen nada, porque se está cometiendo una injusticia social muy grande. Mientras haya en este mundo, ¿verdad?, en esta iglesia peregrinante que está, pues, en donde tenemos el pecado, pues la paz absolutamente y completa no se va a lograr. Pero sí hay una gran responsabilidad de todos los seres humanos de trabajar arduamente y por todos los medios posibles por alcanzar esta paz y por lo mismo por respetar el orden natural, el derecho de gentes que se llama, que este concilio dice que este derecho de gentes, que es del derecho natural, está perfectamente vigente y que cuando algunos se oponen a este derecho de gentes, violan, son verdaderos crímenes los que se producen por alterar, por ir en contra de esta ley natural. Incluso ha habido países que han destruido a etnias enteras para lograrse imponer. Llegan a un lugar y destruyen a todos los que había ahí, porque son minorías, porque están en una situación desfavorecida culturalmente, técnicamente o científicamente, o porque simplemente están feos o no les gustaron, y entonces a destruir absolutamente a todos, o a bloquear países, bloquear económicamente, como es el caso de Cuba, bloqueada económicamente durante ya más de 50 años o no sé cuántos años lleva, que no es que uno esté a favor del marxismo, porque aquí hemos dicho muchas veces que tanto el marxismo como el capitalismo son igualmente de perversos e igualmente de desordenados, porque son las dos caras de la misma moneda, que es el materialismo, y es una postura o una ideología que atenta contra la naturaleza porque va contra la realidad y por eso produce tanta injusticia. Pero el hecho de que sean marxistas no autoriza a otros países a que los bloqueen económicamente y entonces ese país esté en un subdesarrollo durante décadas y décadas y en una injusticia social tremenda, al igual que muchos países que optan por estos tipos de gobierno. Pero para no salirnos del tema, vamos a otro material del que ponga usted mucha atención porque está muy, muy rico en contenido. Vamos al material.
La sección primera del capítulo 5 de la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et Spes, está dedicada a la obligación de evitar la guerra, y el número 79 expresa que hay que frenar la crueldad de las guerras, afirmando textualmente que aun cuando las guerras recientes hayan traído a nuestro mundo daños gravísimos, materiales y morales, todavía a diario en alguna zona del mundo, la guerra continúa sus devastaciones. Es más, al emplear en la guerra armas científicas de todo género, su crueldad intrínseca amenaza llevar a los que luchan a tal barbarie que supere enormemente de los tiempos pasados. La complejidad de la situación actual y el laberinto de las relaciones entre las naciones permiten prolongar guerras disfrazadas con nuevos métodos insidiosos y subversivos. En muchos casos, se admite como nuevo sistema de guerra el uso de los métodos de terrorismo. Teniendo presente esta postración de la humanidad, el Concilio pretende recordar ante todo la vigencia permanente del derecho natural, de gentes y de sus principios universales. La misma conciencia del género humano proclama firmemente, cada vez más, estos principios. Los actos, pues, que se oponen deliberadamente a tales principios y las órdenes que mandan tales actos son criminales, y la obediencia ciega no puede excusar a quienes las acatan. Entre estos actos hay que enumerar ante todo aquellos con los que metódicamente se extermina a todo un pueblo, raza o minoría étnica, lo cual hay que condenar vehementemente como crimen horrendo. Se ha de encomiar, en cambio, al máximo la valentía de los que no temen oponerse abiertamente a los que ordenan semejantes cosas. Existen sobre la guerra y sus problemas varios tratados internacionales suscritos por muchas naciones para que la acción militar y sus consecuencias sean menos inhumanas. Tales son los que se refieren al destino de los combatientes heridos o prisioneros y otros por el estilo. Hay que cumplir estos tratados, es más, están obligados todos, especialmente las autoridades públicas y los técnicos en estas materias, a procurar cuanto puedan su perfeccionamiento, para que así se consiga mejor y más eficazmente atenuar la crueldad de las guerras. También parece razonable que las leyes tengan en cuenta, con sentido humano, el caso de los que se niegan a tomar las armas por motivo de conciencia, mientras aceptan servir a la comunidad humana de otra manera. Desde luego, la guerra no ha sido desarraigada de la humanidad. Mientras existe el riesgo de una guerra y falte una autoridad internacional competente y provista de medios eficaces, una vez agotados todos los recursos pacíficos de la diplomacia, no se podrá negar el derecho de la legítima defensa a los gobiernos. A los jefes de Estado y a los que participan en los cargos de gobierno les incumbe el deber de proteger el bienestar de los pueblos a ellos confiados, actuando con suma responsabilidad en asunto tan serio. Pero una cosa es utilizar la fuerza militar para defenderse con justicia y otra muy distinta querer someter a otras naciones a la potencia bélica no legítima y a cualquier uso político de ella. Y una vez estallada la guerra, lamentablemente, no por eso todo es lícito entre los beligerantes. Los que en servicio de la patria se hallan en el ejército, considérense instrumentos de la seguridad y libertad de los pueblos, pues desempeñando bien esta función, realmente contribuyen a estabilizar la paz. Y en el número 80 se refiere a la guerra total con las siguientes palabras textuales: el horror y la maldad de la guerra
se acrecientan inmensamente con el incremento de las armas científicas. Con el uso de tales armas, las acciones bélicas pueden producir destrucciones enormes e indiscriminadas, que por consiguiente traspasan excesivamente los límites de la legítima defensa. Es más, si se empleasen a fondo estos medios, que ya se encuentran en los depósitos de armas de las grandes naciones, sobrevendrían una matanza casi plena y totalmente recíproca de parte a parte enemiga, sin tomar en cuenta las 1000 devastaciones que aparecerían en el mundo y los perniciosos efectos nacidos de uso de tales armas. Todo esto nos obliga a hacer un examen de la guerra con mentalidad totalmente nueva. Sepan los hombres de hoy que habrán de dar muy seria cuenta de sus acciones bélicas, pues de sus determinaciones presentes dependerá en gran parte el curso de los tiempos venideros. Teniendo esto en cuenta, este concilio, haciendo suyas las condenaciones de la guerra mundial expresadas por los últimos sumos pontífices, declara: toda acción bélica que tiende indiscriminadamente a la destrucción de ciudades enteras o de extensas regiones junto con sus habitantes es un crimen contra Dios y la humanidad que hay que condenar con firmeza y sin vacilaciones. El riesgo característico de la guerra contemporánea está en que da ocasión a los que poseen las recientes armas científicas para cometer tales delitos, y con cierta inexorable conexión puede empujar las voluntades humanas a determinaciones verdaderamente horribles. Para que esto jamás suceda en el futuro, los obispos de toda la tierra reunidos aquí piden con insistencia a todos, principalmente a los jefes de Estado y a los altos jefes del ejército, que consideren incesantemente tan gran responsabilidad ante Dios y ante toda la humanidad. Qué clara y qué hermosa es la doctrina del Concilio Vaticano II. Por eso, en su momento, el Papa, el entonces Papa Benedicto XVI, que ahora es emérito, nos invitó durante aquel año de la fe a que estudiáramos y profundizáramos en el Concilio Vaticano II. Pero eso no es para el año de la fe, sino es para siempre, porque estos documentos tienen valor perenne, es decir, para siempre. Aun cuando esta Constitución Pastoral sobre la Iglesia se hizo en un contexto y tiene elementos históricos, pero vemos cómo se han agravado, se han acentuado estos elementos, y eso quiere decir que no ha llegado a permear el Concilio Vaticano II ni siquiera en los cristianos. Y es que el hombre ha querido establecer un orden mundial al margen de Dios, al margen de la ley natural, estableciendo por consenso sus propias leyes. Y esas leyes acaban siendo injustas, porque sin Dios no puede haber ni unidad, ni orden, ni paz. No sé si se dieron cuenta ustedes en el segundo bloque cómo decía que Cristo, príncipe de la paz, es el único que puede establecer y que ha logrado triunfar sobre el odio con su pasión, su muerte y su resurrección. Y por eso, solo a través de la Iglesia Católica se puede lograr realmente una unidad, porque el único que nos puede unificar es Cristo, y el único que nos puede dar orden y paz por el amor que nos ha tenido, y porque con su amor, su pasión, su muerte y su resurrección venció la muerte, es Cristo. Todos los demás intentos siempre van a terminar siendo inútiles y fallidos, aunque algunos sean muy buenos, pero hay que tratar de que todo lo bueno se incorpore al camino, al único camino, verdad y vida, que es Cristo. Por eso ya habíamos visto en otra constitución, en la Constitución Lumen Gentium, como la Iglesia es pueblo de Dios y es también cuerpo de Cristo, un solo pueblo, un solo cuerpo. La Iglesia, el cuerpo somos todos. Y hay que dejar de pensar que la Iglesia es
las monjas, los padres, el Papa. No. La iglesia somos todos que tenemos como cabeza a Cristo y como alma al Espíritu Santo. Y todos, no solamente los vivos, sino está la iglesia peregrinante, que somos nosotros, la iglesia purgante y la iglesia triunfante, que está en el cielo de los bienaventurados en el cielo. Entonces hay que tener un concepto claro de lo que es la iglesia y cómo la iglesia, incluso los elementos de otras religiones y donde haya verdad, todo eso es de alguna manera, pues viene la verdad siempre de la palabra que es Cristo. Por eso es que todos estos intentos de capitalismo, de socialismo, de organismos internacionales, está muy bien, pero nunca lo vamos a lograr si sacamos de nuestra vida a Dios y al orden establecido por Dios para su naturaleza, para pues establecer un orden social ordenado y justo. Pero vamos a un corte, no se vayan, regresamos. Aquí tenemos ya algunas preguntas. Por ejemplo, Arturo Dalcel nos dice, ¿la mejor autoridad es la que gana, la que se gana o la que se otorga? Bueno, ganada o bien otorgada, la mejor autoridad es la que es una autoridad natural. Es decir, si tú te la ganaste con tu esfuerzo, esa autoridad, pero realmente conoces el orden y buscas el bien común, y tienes las capacidades, es decir, las perfecciones para poder lograr eficazmente ese orden, entonces te lo hayas ganado o lo hayas recibido a la mejor de Dios o a la mejor ya lo traes en tu naturaleza porque tienes ese liderazgo natural, bueno, pues eso es lo mismo, ¿no? Luego, tenemos aquí también a varias personas que nos están saludando todavía. Bueno, tenemos a Jacqueline, tenemos a Enrique Rey, tenemos al padre Ender Artigas, que nos está viendo en Venezuela, a nuestros amigos de Colombia también, muchos saludos. Bueno, también no sé si se dieron cuenta ustedes en el documento cómo vienen dos tipos de personas, unas que tienen no solamente justificación, sino que están obligadas a cumplir su labor, gente que trabaja en el ejército para garantizar el orden y la paz, está completamente legítima en su actividad que debe realizar con honor y con valentía para establecer ese orden. Pero también mencionaba aquellas personas que por obediencia obedecen cosas que van contra el derecho de gente y entonces para exterminar pueblos o minorías, y esas personas por ninguna manera o por ningún motivo pueden ser justificadas en esas actividades. Quien por obediencia realiza ese tipo de genocidios no está justificado, lo dice clarísimo el documento, porque va contra el derecho de gentes. Ahora, hay, por ejemplo, situaciones en que los soldados no pueden saber si es legítimo, si no es legítimo. Entonces ellos pues tienen que obedecer. Pero cuando la persona tiene capacidad de conocer si es legítimo o no es legítimo matar a gentes o a minorías para que un dictador, por ejemplo, se imponga, casos como han sucedido en países en donde se ha impuesto también la izquierda, porque así como el capitalismo se impuso, por ejemplo, hay países que llegaron y exterminaron a todos los indios que había ahí para establecerse y que después se escandalizan de que otros dictadores agarren y maten a toda la gente que está en contra de su sistema político. Bueno, pues para que vean cómo son igualmente de falaces e igualmente de injustos esas dos posturas, ¿sí? Entonces nunca está justificado. Y también viene muy claro que todas las personas que fomentan estas guerras, han de dar cuenta de esto, ¿sí? Tienen una responsabilidad gravísima, porque todos los que gobiernan, todos los poderosos, todos los que tienen el dinero, el poder terreno de este mundo y que lo ganan a partir del empobrecimiento de los demás, de la injusticia, de no pagar los salarios justos. Eso de los salarios es algo gravísimo, gravísimo. ¿Por qué? Porque tenemos problemas nosotros
por ejemplo, en las constituciones civiles de los estados, con salarios mínimos que son de muerte, de hambre. Eso no puede ser un salario mínimo porque la justicia, lo que ordena, lo que dicta la justicia, es que toda persona tiene derecho y acceso a un trabajo digno, por sencillo que sea, y que con ese trabajo digno pueda vivir dignamente, es decir, cubrir todas sus necesidades básicas con decoro y con dignidad. Claro, después sí hay jerarquías porque es natural que unos se esfuerzan más, que otros menos, que otros tienen más talentos y otros menos. Pero para que haya justicia, por eso tiene que siempre cumplirse el orden natural, es decir, respetarse la ley natural, que ya a veces en las escuelas de derecho ni siquiera se enseña, en las universidades, en las carreras de derecho, muchas ya no enseñan el derecho natural o lo enseñan como una materia ahí más, que ya nada más es como un dato cultural o como un dato histórico, pero realmente no estamos siendo conscientes, la humanidad no está caminando, dando pasos firmes al establecimiento de la paz. Organizaciones van, organizaciones vienen, instituciones y organismos nacionales, internacionales, ONGs, pero todo siempre al margen de la ley natural, siempre en función de los consensos, de la opinionitis, de que todo mundo opine, que todo mundo diga, pero eso sí, opinar nos encanta, pero ponernos a estudiar, ponernos a realmente profundizar, dominar nuestra voluntad, compartir nuestros conocimientos, todo eso no lo queremos, ¿sí? Pero somos muy buenos para opinar y entonces tenemos muchísimas constituciones de todos los países internacionales y organismos que no garantizan la paz. Pero bueno, hemos llegado al fin del programa. Pero ya saben, como siempre, quédense aquí también en la programación de María Visión, que siempre tiene muchas cosas muy interesantes para todos ustedes. Muchas gracias por su atención. Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.